Listo. Jóvenes, buenos días. Vamos a hablar el día de hoy sobre algunas características de las suturas. De manera general, nosotros podemos definir una sutura como un elemento que nos permite aproximar un tejido para favorecer el proceso de cicatrización de este, ¿cierto? De cierre, de hermeticidad, como le quieran llamar. Clásicamente las suturas han ido evolucionando. A mí me ha tocado vivir una época donde teníamos que todavía utilizar agujas separadas y engarzar la aguja en la sutura. Ahora que prácticamente todas las suturas ya vienen engarzadas a la aguja, las agujas han mejorado su calidad, son atraumáticas, se rompen con menor facilidad, evitando que vaya a quedar algún fragmento en el tejido. Y nosotros tenemos que tener una idea de qué es una sutura ideal, ¿cierto? Una sutura ideal es aquella que evita que el cuerpo genere o el tejido una reacción tisular, o sea, que genere una mínima reacción tisular, que sea biocompatible, que sea absorbible, que evite la proliferación bacteriana, que tenga una adecuada fuerza tensil. ¿Eso qué significa? Que mantenga el tejido que yo voy a suturar junto el tiempo necesario para que éste pueda cerrar. Y de acuerdo a eso, nosotros tenemos que escoger qué tipo de sutura vamos a utilizar en el caso del tejido que nosotros necesitemos afrontar. De forma general, nosotros tenemos una clasificación en suturas absorbibles y suturas no absorbibles, ¿sí? De acuerdo al nivel de absorción. De acuerdo a la cantidad de hebras que la conforman, tenemos suturas monofilamento y multifilamento. Y las multifilamento pueden ser trenzadas, ¿cierto? O torcidas. Cuando nosotros tenemos un empaque de una sutura, ¿sí? Generalmente, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos, en primer lugar, qué tipo de sutura tenemos a la mano. En este caso, es un nylon monofilamento, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, dice acá, no absorbible, ¿sí? Todas las suturas vienen con su registro. Esto es, por ejemplo, este es un polipropileno también, y también nos dice acá no absorbible, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, un ácido poliglicólico. En este caso, este es multifilamento, y esta es una estructura sintética absorbible. Miren la diferencia, ¿sí? Y así, por ejemplo, yo puedo tener diferentes tipos de suturas, absorbibles y no absorbibles. Muy bien. Cuando yo tengo un empaque de una sutura, ¿qué debo revisar? En primer lugar, el grosor o fuerza tensil de la sutura. Esta es una sutura 0. 0 significa que es más gruesa. A mayor número de ceros, el grosor es más finito. Por ejemplo, 0 es más grueso que, por ejemplo, perdón, que un 3 ceros. Y un 3 ceros, a su vez, es más grueso que un 5 ceros, ¿sí? Nosotros tenemos incluso suturas muy delgadas. Acá hay un 6 ceros, mucho más fino, ¿sí? En este caso, esto es una sutura vascular, polipropileno. Los oftalmólogos utilizan 10 ceros, 11 ceros, que a veces ya ni siquiera son perceptibles al ojo humano, ¿eh? Son difíciles de entrar en microscopía. Y a su vez, un 1 es más grueso que un 0, un 2 es más grueso que el 1, etcétera, ¿no? Llegando incluso a suturas número 3, que se utiliza para hueso, que generalmente es alambre de acero, ¿cierto? Para ya el tejido mucho más resistente. Entonces, ¿qué es lo que yo más, qué otra cosa o qué otra información tienen los empaques de las suturas? El tipo de aguja donde está el perfil y la punta de la aguja. ¿Sí? En este caso, esta es una MR30. MR, ¿qué significa? Medio redonda, o sea, de una circunferencia total, tiene la forma de la mitad de la circunferencia y mide 30 milímetros de punta al engarce, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo tengo una aguja HR, que bueno, esa es una clasificación un poco diferente.
half, ¿cierto? La mitad de redondo, half round es lo mismo en inglés, sino que es más fashion. Doctor, su audio está desactivado. Doctor, no se le escucha. Forma, ¿sí? De un triángulo con bordes afilados, a diferencia de, miren esta punta de acá que es, o sea, la forma es redondita y termina en una puntita, ¿sí? Son diferentes. Y así tenemos diferentes formas de la aguja de acuerdo a lo que nosotros vamos a hacer. Acá, por ejemplo, yo tengo una seda negra, trenzada 1, no absorbible, ¿sí? Medio círculo redondo, ¿sí? En español, con el perfil de la aguja, punta de la aguja. ¿Qué otra información tienen que tener los empaques de sutura? Bueno, obviamente, ¿con qué material han sido esterilizados? La mayoría son con óxido de etileno, ¿sí? Pero puede ser también con plasma, ¿sí? O alguna otra sustancia que ayude a la esterilidad de la aguja. Otra información es el lote, ¿sí? Y la fecha de vencimiento, ¿no? Vamos a ver si se ve un poquito mejor. A ver si lo voy a desenfocar acá. Ahí está mejor, ¿cierto? Bueno, en este caso, esta es una empresa peruana, tiene su RUC, tiene su registro sanitario, tiene el lote de distribución y tiene la fecha de vencimiento. El vencimiento en este caso es del 10 del 2023, ¿sí? Y además de eso, también nos da la longitud de la hebra. En este caso, esta es una hebra de 75 centímetros, ¿sí? O sea, la longitud del hilo que voy a utilizar. Acá, por ejemplo, yo tengo un polipropileno monofilamento no absorbible. Acá generalmente nos dicen qué se utiliza, cirugía cardíaca, cirugía general, ¿sí? Pero este tiene doble aguja, redonda, half round, HR, 25 milímetros, 3 ceros. Acá te dice doble aguja, medio círculo, 25 milímetros. Obviamente esto es una sutura que ya ha expirado, este es del 2012, por ejemplo. Los utilizo con mis alumnos. Y también nos da la longitud. Estéril con óxido de etileno, 75 centímetros. ¿Qué otras suturas tenemos absorbibles? Generalmente tenemos el ácido poliglicólico, ¿sí? En este caso es multifilamento, es sintética absorbible, es una sutura de absorción lenta, más o menos tiene un tiempo de absorción de aproximadamente 90 días. También es una sutura obviamente que ya está vencida, ¿sí? Pero lo que yo necesito es que ustedes vean todos los elementos que deben estar en los empaques, ¿sí? 2 ceros, HR, o sea, medio redonda, 35 milímetros, acá está, ¿sí? Y la longitud, bueno, en este caso es de 70 centímetros, ¿sí? Hay algunos nombres que se nos han quedado grabados, ¿sí? Como por ejemplo, el Vicryl. El Vicryl es un nombre comercial para ácido, para poliglactin 910, también es una sutura absorbible. No es poliglicólico, es poliglactin. En este caso, esta es una sutura también de ético. Este es un monocril absorbible, pero este es policlecaproni, ¿sí? Monofilamento. Actualmente también tenemos otras suturas monofilamentos absorbibles como es la polidioxanona o PDS, ¿sí? Que todos tienen las mismas indicaciones. En este caso, este son 4 ceros, ¿cierto? Cortante, ¿ah? ¿Cierto? Convencional, dice, corte convencional, ¿cierto? Una aguja cortante, esterilizada en óxido de etileno.
¿sí? Bien. Hay algunas suturas que actualmente, esperen un segundito, vamos a... ¿sí? Que han ido evolucionando. Esta que tienen ustedes acá es una sutura que se llama sutura barbada, ¿sí? Es una sutura absorbible. Acá está monofilamento, ¿sí? Se llama Stratafix. Es una mezcla de poliglactín, ¿sí? 910, absorbible. Unidireccional, ¿por qué? Porque esta tiene como si fuera unas muelitas, como si fuera un alambre de púas, ¿sí? Que nos permite, en este caso, ya no hacer nudos. Generalmente es una sutura que usamos para laparoscopía, para sutura intracorpórea, facilitándonos el cierre. Personalmente lo utilizo cuando hago hernioplastías o anastomosis, ¿cierto? Acá lo que les decía, esta es otra. En este caso, esta es una polidioxanona, 3 ceros, monofilamento, absorbible, sintético. Miren los datos que habíamos quedado, monofilamento, absorbible, estéril, ¿sí? Ya obviamente ya pasó su tiempo, pero son muestras médicas que nosotros tenemos, ¿sí? Por si acaso, a ver, un cherry, doctor Otoniel Burgos. ¿Está? Y bueno, han ido evolucionando, incluso ahora tenemos las plus. ¿Qué es plus? Significa que además de que de las características de la sutura vienen con una cubierta antibacteriana, que según lo que, bueno, la casa comercial refiere de que disminuye el riesgo de infección de sitio quirúrgico, ¿no? Los datos son exactamente lo mismo, en este caso este es un 4 ceros, con una aguja media redonda de 70 centímetros, ¿sí? Es una polidioxanona absorbible, generalmente te dicen en qué se utiliza, ¿sí? Su registro sanitario, su RUC, porque es una empresa peruana, Unilene, y su fecha de vencimiento, ¿cierto? Esta todavía vence en el 2023, todavía lo podemos utilizar. Asimismo, bueno, ya luego les subiré un video sobre las suturas mecánicas. Generalmente utilizamos, ¿cómo se llama? Suturas hechas a base de titanio, que puede ser para cirugía abierta o cirugía con... ¿sí? O cirugía también endoscópica, cuando utilizamos ya los endo-GIA, o cuando utilizamos también las Echelon, de acuerdo a la casa comercial. Muy bien. El siguiente video será para suturas mecánicas.